Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino Él del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti halla mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús
delincuente o pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que en estos momentos están en sintonía de este programa. Quiero desearles una feliz noche, que el Señor les bendiga, que puedan estar recibiendo las bendiciones del cielo y cada uno de nosotros se encuentre feliz de servir al Dios que servimos. En esta noche vamos a tener un estudio más de la palabra de Dios y quiero que conmigo inclinen su rostro donde quiera que estén y que tengamos una plegaria a nuestro Dios. Cariñoso Dios, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos das de poder abrir tu palabra en estos momentos. Bendícenos, cuídanos, protégenos, bendice a nuestras familias. Señor, ayúdanos a servirte de todo corazón y a poder buscarte cada día. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios y quiero que busquemos en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 32. Vamos a leer, prácticamente es un versículo, pero lo vamos a leer en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y los versículos que estaremos leyendo será Mateo 27, 32, Marcos 15, 21 y Lucas 23, 26. Para que ustedes puedan buscarlo, puedan llevar la lectura conmigo y que podamos entender de la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo de la palabra de Dios. Y dice en Mateo capítulo 27, el versículo 32, dice: cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En Marcos, el capítulo 15, el versículo 21, dice de la siguiente manera: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y a que le llevase la cruz. Y ahora Lucas 23, 26 dice de la siguiente manera. Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Si se dieron cuenta, cada uno de los versículos nos da ciertos detalles de lo que está aconteciendo aquí. Todos nosotros sabemos lo que nos dice la palabra de Dios de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Hubiésemos dicho como la multitud crucifican? ¿O hubiésemos llorado por la muerte de Jesús? ¿Nos hubiésemos escandalizado como lo hicieron los discípulos? Muchas de esas preguntas quizás no tengan respuesta porque nosotros no estuvimos en ese tiempo. Nosotros no vivimos ese momento. Pero podemos sacar bonitas lecciones de lo que la palabra de Dios dice, de lo que pasó en esos días, que nos ayuden a reflexionar en nuestro tiempo para tener una vida diferente y para nosotros
hacer lo correcto delante de Dios. Yo quiero que miremos el contexto de estos versículos. Y el contexto de estos versículos, usted lo puede estudiar en su casa si quiere. Se dará cuenta de que Jesús estaba yendo hacia el Gólgota. Jesús iba a ser crucificado. Jesús había pasado toda la noche sufriendo los maltratos de humillaciones de la gente que lo rodeaba en esos momentos. Un juicio injusto. A Jesús lo estaban llevando para crucificarlo por acusaciones de gente que había mentido. Trataron de crucificar al maestro sin tener pruebas de que él era culpable. Pero como dice Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que toda esa culpa que el maestro padeció era la culpa de nosotros, la culpa de todos nosotros, inclusive la culpa de todos aquellos que gritaban, crucifíquenle, de aquella turba que lo despreciaba. Jesús, como dije al principio, había sufrido tanto que Jesús estaba ya sin fuerzas. Jesús estaba ya cansado, no había dormido toda la noche y aparte de eso lo habían azotado. Qué triste situación la que estaba viviendo el maestro. Qué triste lo que tuvo que pasar por nuestros pecados. Él recibió el pago de lo que nosotros deberíamos recibir. Sin embargo, Él lo hizo con mucho amor. En esos momentos que ya no podía, llevar la cruz, había gente que lo seguía maltratando. Había gente que no iba ahí para darle ánimo a Jesús. No iba ahí para decirle, Jesús está sufriendo por mis pecados. Vamos, tú puedes. O para decirle a Jesús, Jesús, ¿necesitas que te ayude? ¿Cuánta falta hace o cuánto se necesita hoy de gente que tenga compasión de los demás? De gente que al ver al necesitado, ver al que sufre, le tienda la mano. Muchos de nosotros pasamos de largo. Muchos de nosotros nos burlamos del sufrimiento ajeno y no queremos ayudar a aquel que necesita. Igual que en los tiempos de Jesús, así había mucha gente. Multitudes se habían agolpado. Habían ricos, habían pobres. Allí había gente a la cual Jesús había hecho milagros. No sé si de repente estaban a algunos de los que Jesús había resucitado. Pero sí podemos decir que había gente que Jesús había curado. Y de toda esa gente, ninguno podía ayudar a Jesús. Ninguno se compadecía de Jesús. La hermana White dice en El deseado de todas las gentes, la página 692, cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apego. Se habían agolpado en derredor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora en su humillación le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús. Todos vosotros seréis escandalizados en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Cabe recalcar que también los discípulos le seguían de lejos. Y quiero decir
nuevamente que había una vasta multitud ahí. Ninguno se apiadaba de Jesús. Dice también Deuteronomio 6, el deseado de todas las gentes, página 691:1. La muchedumbre que seguía al Salvador vio sus pasos débiles y tambaleantes, pero no manifestó compasión. Es más, dice, se burló de él y le vilipendió, porque no podía llevar la pesada cruz. Volvieron a poner sobre él la carga, y otra vez cayó desfalleciente al suelo. Sus perseguidores vieron que le era imposible llevarla más lejos. No sabían dónde encontrar quien quisiera llevar la humillante carga. Los judíos mismos no podían hacerlo, porque la contaminación les había impedido observar la Pascua. Entre la turba que le seguía, no había una sola persona que quisiera rebajarse a llevar la cruz. Qué triste situación. Aquel que había dado de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Aquel que había curado enfermos, aquel que había sanado. En ese momento de aflicción no encontraba un alma que le ayudase. Y como dije, imagínense la escena. Jesús estaba muy cansado. Jesús se caía al cargar ya aquella pesada cruz. Pero nadie, inclusive los dirigentes, no querían contaminarse a llevar la cruz de Jesús. ¿No te pone esto a pensar? ¿No te pone esto a reflexionar en tu vida y pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo compasivo con los demás? ¿Me compadezco al ver a aquellos que sufren? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha regalado? Dios nos ha dado mucho. Nos ha llenado de cosas, salud. Nos ha dado trabajo. Podemos estar seguros. Es cierto, padecemos algunas necesidades. Sin embargo, tenemos la oportunidad siempre de poder compadecernos de los demás. Al predicar su palabra, al ayudar al necesitado. La palabra de Dios dice que encontraron a uno llamado Simón de Cirene, y a este obligaron a que llevase la cruz. Él, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, es más, en el libro de Marcos nos presenta que este Simón de Cirene tenía 2 hijos. Es tan desconocido para nosotros Simón de Cirene que nadie sabe en realidad dónde quedaba la ciudad de Cirene. Si nosotros preguntásemos, ¿de dónde provenía Simón? ¿Dónde queda esa ciudad? Y se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo busquen. ¿Dónde quedaba la ciudad de Cirene? Este personaje venía de esa ciudad. Aparentemente era un extranjero. Otra de las cosas a destacar aquí, se menciona a sus hijos como referencia. ¿Por qué? A lo mejor él no era tan importante. O también se los dejo de tarea. En mi país, inclusive aquí, cuando se menciona el nombre de alguien y alguien no tiene referencia de ese nombre, se menciona a su familia
ya sea su esposo o sus hijos. Si ustedes van al lugar de donde era mi padre, si ustedes preguntan por mí, nadie les va a dar razón. Pero si ustedes dicen el hijo de don Chuy Portillo, todo el mundo va a saber quién soy yo. En la Biblia menciona a Simón de Cirene y lo relaciona más que todo con sus dos hijos. Y dice en Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. En dos de estos, en Mateo y en Marcos, dice que lo obligaron. En Lucas dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí dice que tras Jesús él llevaba la cruz. Pero me gusta lo que dice el libro de Mateo, como comienza diciendo, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Hallaron un hombre. Significa que andaban buscando a alguien. Significa que en toda la multitud no podían encontrar a nadie que llevase la cruz. Se encuentra casi como un contraste aquí, porque los versículos dicen que lo obligaron. ¿No podían obligar a alguien más? ¿Por qué a Simón de Cirene? Y en estos momentos quiero que descubramos por qué a él. Dice en El deseado de todas las gentes, la página 691, en este momento un forastero, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre y oyó las burlas y palabras soaces de la turba. Oyó las palabras repetidas con desprecio. Abrid paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Aquí está la respuesta a todas nuestras preguntas. La hermana White dice que fue el único que se compadeció. Al oír las burlas, al oír los vituperios que le hacían a Jesús, abrió paso en la multitud, llegó hasta donde estaba Jesús y se compadeció de él. Fue el único que mostró compasión. Entonces, al ver esto, los soldados encontraron la oportunidad de obligarlo a llevar la cruz. Siempre hay un momento para encontrarnos con Jesús. Siempre hay algo que nos lleva al encuentro con Jesús. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es esa oportunidad? Todos nosotros tendremos la oportunidad de llegar hasta donde está Jesús y encontrarnos con el Maestro. ¿Qué reacción tendremos al llegar a Él? ¿Será la reacción que tuvo Simón de Cirene? ¿De compasión hacia Jesús? ¿De amor hacia Jesús? ¿De saber que hemos encontrado al Salvador? ¿De amar al Maestro? ¿Y de desear trabajar en su obra? Como dije antes, todos llegamos en diferentes circunstancias. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? El Maestro puede cambiar la dirección de tu vida. El Maestro puede enderezar tus caminos
y darle un rumbo nuevo a tu vida. Nunca se imaginó Simón de Cirene que en ese momento se iba a encontrar con Jesús y que su vida iba a cambiar totalmente. Él volvía hacia su casa, a lo mejor de regreso hacia donde estaba su familia. Tal vez volvía del trabajo, tal vez volvía de visitar a un amigo. A lo mejor estaba sufriendo por algo. Pero Jesús cambió la dirección de su vida. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Totalmente cambió la dirección de su vida. Eso lo marcó para siempre. Es que encontrar a Jesús hace la diferencia. Si tú no has encontrado a Jesús, si tú te encuentras viniendo del campo, vagando sin rumbo, es el momento de encontrarte con Jesús. Y Jesús dará una nueva dirección a tu vida. Llevar la cruz de Cristo. Caminar con Él. Trabajar en esta obra es lo mejor que nosotros podemos hacer. Simón de Cirene dice, la hermana White, que resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio trabajar para Cristo. Es un privilegio ayudar al necesitado. Es un privilegio hacer la voluntad de Dios. En el momento cuando Cristo venga nos dará la recompensa. Pero también nosotros viviremos agradecidos porque Dios nos hizo partícipes de su obra. Hermanos, quiero que nosotros hagamos la decisión por Cristo. Si hemos andado en el campo sin rumbo, si vamos hacia la casa sin saber, o si vamos a cualquier lugar que vayamos, o que nos estemos alejando de Cristo, este es el momento para encontrarnos con Cristo. Pero no solo encontrarnos con Cristo, tener compasión de Cristo que padeció por nuestros pecados y amarle y cuidar de sus ovejas, cuidar de su rebaño. Simón de Cireneo ayudó para que nosotros hoy pudiésemos gozar de esta salvación. Ayudó llevando la cruz del Maestro. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Llevar la cruz del Maestro junto con Él para que muchos puedan salvarse. Te invito hoy a que hagas tu decisión. Te invito hoy a que encuentres a Cristo y camines con Él. A que tu vida tenga sentido. A que tus pasos ya no vayan sin rumbo, sino que busques al Maestro y vayas con Él. Vuelvo y repito. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Hermano, te invito a que juntos luchemos para llegar un día a las mansiones celestiales. Espero que tú tomes tu decisión.
Que el Señor te bendiga y que podamos seguir disfrutando de esta hermosa semana. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Cariñoso Dios, te pido por cada uno de mis hermanos, cada uno de ellos con su necesidad, Señor. Cada uno de ellos deseando, Señor, servirte, deseando trabajar en tu obra, en tu misión. Deseamos poder llevar tu cruz, poder estar siempre a tu lado, Señor. No importa las circunstancias, no importa los problemas. Te pido que bendigas a tu iglesia y cualquiera sea el sufrimiento por el que está pasando cada uno de los hermanos, que tú puedas aliviar su carga. Que tú, Señor, habites en nuestros corazones y que nuestro camino hacia la Canaán celestial sea ligero. Que podamos llegar pronto y que podamos estar contigo en las naciones celestiales. Bendícenos. Mientras tanto, ayúdanos a vivir en este mundo, Señor, disfrutando de lo que tú nos das. Que la alegría siempre esté en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo